En la madrugada del 31 de octubre de 2002, se dio a conocer uno de los casos más escandalosos en la historia de Brasil. El caso tuvo como víctimas al adinerado matrimonio de Manfred von Richthofen y Maricia Abdala. El episodio fue descubierto por las autoridades luego de que los propios hijos de la pareja, Susan de 18 años y Andreas de 15, se comunicaran con ellos para alertarlos de que algo extraño estaba sucediendo en la residencia. Los adolescentes habían regresado a la casa donde vivían junto a sus padres, ubicada en el prestigioso barrio residencial de Viejo Brooklyn de la ciudad de San Pablo, tras haber pasado la noche en un cibercafé del centro. Pero al poner un pie en el porche de la entrada, notaron que la puerta que daba a la calle estaba abierta. Para no correr riesgos, adentrándose a la casa, llamaron a la policía pensando que podría haber ladrones. Pero lo que encontraron en la habitación matrimonial era producto de un terrible crimen. Mientras las autoridades se enfrentaban a la tarea de dar con el autor del terrible hecho, la prensa no tardó en hacerse presente para cubrir cada detalle en los avances de la investigación. Pronto, la posición socioeconómica de la familia dejó de ser el principal motivo de atención de los medios, dando paso a un terrible acontecimiento. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Manfred von Richthofen provenía de un extenso linaje aristocrático, cargado de honorabilidad y distinción, que les había permitido ubicarse como una familia privilegiada durante largos años. Entre sus ancestros había filósofos, arqueólogos y diplomáticos, pero en su caso, el nombre que sus padres eligieron para bautizarlo rendía homenaje a un miembro de la familia que se había ganado un título ilustre y un lugar de respeto en la historia de Alemania. Tras su nacimiento, el 3 de febrero de 1953, en Erbach, Alemania, fue llamado igual que su tío, el famoso aviador alemán que había ganado notoriedad en aquel país por derribar más de 80 aeronaves enemigas durante la Primera Guerra Mundial. Las hazañas de valentía y entrega que vivió en nombre de su patria fueron reconocidas con la concesión del título de Barón Rojo, como pasó a ser llamado, y también recibió importantes medallas y otras condecoraciones militares. Aunque tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fueron los motivos por el cual la familia fue perdiendo gran parte de su fortuna y posesiones, los von Richthofen pudieron mantenerse en lo alto del estatus social, y Manfred asumió el compromiso de sostener vigente el honor que le merecía su apellido. Como parte de la importancia que significaba la educación para él, en la década del 70 decidió dejar atrás Alemania para instalarse en la ciudad de San Pablo, en Brasil, y así dar inicio a sus estudios superiores en ingeniería dentro de la prestigiosa Universidad de San Pablo. Fue en aquel establecimiento que, además de encontrar su vocación, conoció al amor de su vida. Se trataba de Maricia Silva Abdala, una joven local con ascendencia portuguesa y libanesa que estudiaba medicina. A pesar de sus escasas habilidades para expresar sus sentimientos, Manfred se valió de su sentido del humor para conquistar a Maricia, y la estrategia le funcionó. Pronto comenzaron a vivir una intensa relación amorosa que en poco tiempo los llevó a tomar la decisión de unirse en matrimonio. Tras la boda, la pareja se mudó a Alemania para finalizar sus estudios en el país europeo. Manfred se graduó de ingeniero y Maricia hizo la especialización en psiquiatría. Una vez que ambos concluyeron con sus responsabilidades académicas, emprendieron el viaje de regreso a Brasil para desarrollarse en sus profesiones. En ese entonces, era común que las empresas brasileñas contrataran a ingenieros alemanes para conducir sus proyectos, debido a su destacada formación en el rubro. Compraron una lujosa casa en el sur de San Pablo, localizada en el corazón del distinguido barrio Viejo Brooklyn,
que compartían con familias adineradas, aunque ellos apenas estaban iniciando sus carreras profesionales. Manfred contaba con un abultado patrimonio que heredó de sus padres. El ingeniero empezó a tener sus primeras experiencias laborales en el ámbito privado, mientras que Maricia se abastecía de una gran cantidad de pacientes que la llevaron a convertirse en una reconocida eminencia de la ciudad. En plena juventud, el matrimonio parecía tener la vida resuelta. No había ninguna razón que les impidiera concentrarse en la ampliación de la pareja. Fue entonces que el 3 de noviembre de 1983 recibieron a su primera hija Susan. Pocos años después, el 26 de abril de 1987, llegó Andreas, el hijo menor que terminó de completar la felicidad de la familia. La suerte tampoco paró de bendecir el hogar de los von Richthofen en los años siguientes. De hecho, en 1998, Manfred recibió una propuesta laboral que representó un significativo reconocimiento para su carrera profesional. Fue contratado por la empresa estatal DERSA, que se dedicaba al mantenimiento y a la ampliación del sistema de carreteras en Brasil. El puesto que le ofrecieron venía acompañado de un importante salario que rondaba los 11.000 reales mensuales. Por su parte, Maricia, con la atención de pacientes, facturaba el doble que su marido. En pocos años, la familia había obtenido todo lo que había deseado: mantener la reputación del apellido von Richthofen, sostener la fortuna que habían heredado mientras ganaban dinero con sus respectivos trabajos y formar una familia ejemplar. Susan y Andreas habían adquirido los mismos valores que sus padres. Ambos tenían una relación estrecha, eran cómplices entre sí. Además, demostraron llevar adelante sus estudios con responsabilidad. Pero al acercarse a la adolescencia, Andreas aún no había logrado hacer amigos. Al igual que su padre, tenía una personalidad introvertida. En los ratos libres, prefería quedarse en su habitación jugando videojuegos. En un intento por revertir esta situación y para disfrutar de un grato momento en familia, los von Richthofen salieron a dar un paseo. Aquel día apuntaba a ser como cualquier otro, pero la buena fortuna que los había acompañado durante todo ese tiempo estaba por dar un vuelco inesperado. Aprovechando la tarde soleada de un domingo de agosto de 1999, visitaron el concurrido Parque Ibirapuera. En aquel amplio complejo repleto de árboles verdes, había un grupo de jóvenes practicando aeromodelismo. Esto llamó la atención de Andreas, que, tal vez influenciado por el interés de sus ancestros en los aviones, quiso conocer de cerca de qué se trataba. Entre la multitud de personas que admiraba el espectáculo en el aire, destacaba Daniel Carviños, un muchacho de 19 años que, con un control inalámbrico, piloteaba un pequeño modelo de aeronave. La curiosidad de Andreas llegó a tal punto que, cuando acabó la muestra, movilizó a toda la familia para acercarse a hablar con el experto. Daniel les contó sobre su pasión por el aeromodelismo y sobre el motocross, entre otros deportes extremos que también disfrutaba hacer. Además, no dejó pasar la ocasión para comentarles que daba clases a aficionados que quisieran entrenarse en el tema. Aquella era una gran oportunidad para que Andreas por fin decidiera salir de la casa y comenzara a interactuar con otras personas que no fueran los miembros de su familia. Después de todo, Daniel les había dado una buena impresión y creyeron que sería una influencia favorable para el chico. Rápidamente, lo que comenzó como un vínculo entre profesor y alumno derivó en una amistad. Daniel introdujo a Andreas en otras disciplinas. En ocasiones pasaba a buscarlo para andar en bicicleta o jugar carreras de autos con controles. Pero Andreas no era el único que se alegraba con la compañía de Daniel. Cuando le tocó el turno de supervisar a su hermano o de llevarlo a clases, Susan empezó a sentir una fuerte atracción por el joven. En alguna ocasión, comentó que le parecía lindo. Entonces empezó a buscar más excusas que le dieran la oportunidad de tener un encuentro y hacerle saber de su interés. Aprovechando la relación cercana de su hermano, le pidió que le hiciera llegar una carta a su profesor. Sin oponer resistencia, Daniel siguió el juego de Susan. Dejándose llevar por la intensidad típica de los adolescentes, los jóvenes comenzaron a utilizar a Andreas de excusa para tener encuentros amorosos.
y al cabo de un breve periodo, formalizaron una relación seria que llegó a oídos de sus padres. A pesar de que provenían de mundos y clases diferentes, Manfred y Maricia no se opusieron a la pareja. Por aquel entonces, consideraron que se trataba de un amor adolescente que probablemente acabaría en poco tiempo. Desconocían que Daniel venía de una familia que no tenía muy buena reputación entre los vecinos. En el barrio se les conocía como los ruidosos, porque tenían un taller mecánico de autos y motos. Además, su padre, Astrogildo Craviños, había pasado una temporada en la cárcel tras falsificar una licencia de abogado, y su hermano mayor, Cristian Craviños, tenía problemas de consumo de sustancias, lo que hizo que en alguna ocasión tuviera que ser enviado a rehabilitación. Sabiendo lo importante que era para los von Richthofen mantener en alto el honor de su apellido, probablemente no hubieran dejado que su hija fuera novia de un joven con un pasado como el de Daniel. Pero a diferencia de su familia, el joven se presentaba simpático y educado. Además, por el contrario de su familia, él se ganaba la vida con sus clases de aeromodelismo y se mantenía lejos de los delitos. La relación entre Susan y Daniel fue volviéndose cada vez más estrecha, llegando al punto de pasar gran parte de los días juntos. Aunque en un principio parecía algo inocente, pronto pasó a ser un incordio para la familia Richthofen. El primer año de la pareja consistió en una demostración de amor, pero en el año 2001 todo comenzó a cambiar. Más que afecto, lo que parecía unir a Susan y Daniel era la obsesión por el otro. Hasta ese momento, nadie había considerado necesario que los adultos intervinieran, ya que Susan había demostrado que además de ser una novia presente y cariñosa, también podía ser una alumna ejemplar. Cuando terminó el colegio, Susan sabía hablar 3 idiomas y había conseguido un cupo en la Universidad Católica de San Pablo para estudiar Derecho. Sus padres la acompañaron orgullosos en este trayecto, pero dejaron de hacerlo cuando la joven empezó a mostrar un cambio rotundo en su actitud. Sus calificaciones dejaron de ser tan sobresalientes como alguna vez lo habían sido, y con frecuencia se ausentaba a las clases para encontrarse con su novio. Además, estaba empeñada en hacerle costosos regalos, que pagaba con el dinero mensual que le daban sus padres, e incluso, a veces le pedía un extra para seguir complaciéndolo. Manfred y Maricia comenzaron a angustiarse por la desobediencia de su hija. Sabían que tenían que poner más control sobre la situación, pero no querían llegar al punto de prohibirle ver a Daniel, porque sabrían que las consecuencias serían mayores. Sin embargo, después de un tiempo de soportar los caprichos de Susan, no vieron otra alternativa que hacerlo. Había llegado a sus oídos que la pareja aprovechaba las clases de Andreas para hacer lo que les diera la gana. En ocasiones, estacionaban el auto en un parque y escondían a Andreas en el maletero para que no los viera drogarse o besarse. También se habían hecho a la costumbre de frecuentar el motel Disco Verde para tener relaciones. Otras veces, Susan les decía a sus padres que pasaría la noche en casa de sus compañeros estudiando, pero en realidad iba a verse con Daniel, hasta que en una oportunidad su madre la descubrió. Susan había dicho que dormiría en la casa de su mejor amiga, pero cuando Maricia fue de sorpresa para comprobar que estaba allí, la amiga tuvo que confesar que se trataba de una mentira. Cuando los padres confirmaron que su hija estaba perdiendo el control de su futuro, le prohibieron continuar la relación con Daniel, y esta vez era definitivo, aunque no contaban con que su hija fuera capaz de implementar toda su astucia para salirse con la suya. El estresante presente que estaban viviendo los von Richthofen terminó de estallar el 12 de mayo de 2002. Aquel día, no solo se disponían a celebrar el Día de la Madre, sino también el ascenso de Manfred a director de la empresa en la que llevaba 4 años trabajando. Como parte del festejo, habían planeado ir a comer a un restaurante, pero cuando estaban por salir, Susan se opuso a ir con ellos, lo que desencadenó en una acalorada discusión. La joven empezó a insultarlos a gritos, diciéndoles cosas que jamás la habían oído pronunciar, al punto de que su padre no pudo contener el enojo y le dio una cachetada por primera vez en la vida. Susan huyó de la casa y prometió que no volverían a verla, aunque a los pocos días regresó. Se encontraba mucho más tranquila
les dijo que había terminado la relación con Daniel y para confirmarlo, se quitó la alianza que el joven le había regalado a modo de compromiso informal. Sus padres sintieron alivio, pero no sabían que una vez más habían caído en las mentiras de Susan, que seguía viendo a Daniel a escondidas y solo quería que dejaran de estar encima de ella todo el tiempo. Además, el verdadero motivo por el que había decidido seguir conviviendo con su familia era el dinero. De darse a la fuga, ya no recibiría los beneficios de la posición privilegiada que le daba su apellido. La tranquilidad parecía reinar otra vez en la residencia von Richthofen, aunque el trato era casi nulo. Manfred y Maricia notaron que su hija volvía a concentrarse en sus responsabilidades y, sobre todo, a encaminarse en sus estudios. Por eso, decidieron darle un voto de confianza. En julio, la familia se fue de vacaciones durante todo el mes y dejaron a cargo de la casa a Susan, que no pudo acompañarlos. Los planes de vacaciones de la joven consistían en instalarse en la mansión para disfrutar de ella con Daniel, sin la vigilancia de sus padres. Cuando la vida de ensueño se terminó y la familia regresó a San Pablo, Susan le preguntó a su padre si podía comprarle un departamento para que ella y Daniel pudieran tener un lugar donde vivir juntos. Manfred no podía creer lo que escuchaba. Su respuesta fue concisa, un rotundo no, que bastó para que la relación entre ellos terminara de dañarse y poco a poco condujera a Susan a idear el plan macabro de deshacerse de sus padres. Lo que terminó de convencerla para tomar la terrible decisión fueron las eventuales peleas a las que llegaron a enfrentarse su novio y su padre. En septiembre de 2002, los vecinos del barrio Viejo Brooklyn se vieron obligados a notificar a las autoridades porque Manfred y Daniel estaban peleando salvajemente en el jardín de la entrada de la residencia. El 12º Batallón de la Policía Militar de San Pablo se presentó a las 2 de la mañana en la residencia von Richthofen y encontró a Manfred completamente fuera de sí. Estaba dispuesto a impedir que la influencia de Daniel arruinara el futuro de su hija, sin importar el modo. Los agentes lograron separarlos, pero los hombres no dejaban de lanzarse amenazas. La situación no daba para más, pero en lugar de intentar mediar con sus padres, Susan creyó que sería más conveniente quitarlos de su camino y cobrar la voluminosa herencia que le correspondía cuando sus padres fallecieran, para vivir con los lujos de siempre junto a su novio. Para llevar a cabo su plan, convenció a Daniel de ser quien lo ejecutara, pero ambos coincidieron en que no podría hacerlo él solo. Por eso, a cambio de una cuantiosa suma de dinero, le propusieron a Christian, el hermano adicto de Daniel, ser quien los ayudara. Christian se opuso en un principio, pero al enterarse de la cantidad de dinero que había en juego, aceptó sin medir las consecuencias. Una vez resuelto ese asunto, siguieron con la planificación del método que utilizarían para llevar adelante el crimen. Los hermanos Craviños consiguieron un arma de fuego y fueron a probarla a un descampado. Concluyeron que de esa manera harían mucho ruido y que lo mejor sería asesinar al matrimonio con otro instrumento y a la menor distancia posible. Cuando se sintieron seguros de lo que estaban por hacer, solo les quedó esperar el día indicado. La fecha pactada fue el 31 de octubre de 2002. Esa noche, Susan les dijo a sus padres que se juntaría en un cibercafé con unos amigos para celebrar su cumpleaños 19, que sería dentro de 3 días. Como su hermano era fanático de los videojuegos, lo llevó con ella. Cuando llegaron al lugar, Andrea se instaló en una computadora y ella se concentró en seguir adelante con su plan. Aprovechando la complicidad de su hermano, que más de una vez la había encubierto, le dijo que la esperara allí mientras ella iba unas horas al motel con Daniel. Le prometió que más tarde pasaría a buscarlo para volver a casa juntos. Faltando pocos minutos para la medianoche, la joven se encontró con Daniel y Christian fuera del cibercafé y condujo su auto hasta las cercanías de su domicilio. Los hombres se cubrieron los pies con fundas para no dejar rastros, se pusieron delantales para no manchar la ropa de sangre y tomaron 2 barras de hierro que escondían en el maletero del vehículo. Susan fue la primera en ingresar. Antes de dejar pasar a sus cómplices, se aseguró de desconectar la alarma y las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones de la casa. Luego subió las escaleras
y se asomó en la habitación de sus padres para asegurarse de que estuvieran dormidos. Antes de bajar para dar la señal, encendió la luz del pasillo para iluminarles el camino, y una vez que Daniel y Christian fueron a la casa de sus víctimas, ella permaneció en la planta baja, cubriéndose los oídos para no escuchar cómo atacaban a sus padres. Los criminales se abalanzaron sobre Manfred y Maricia, que dormían en la cama, y comenzaron a golpearlos ferozmente. El primero en recibir el impacto fue Manfred. Maricia despertó sobresaltada por los gritos de su marido. Intentó defenderse, a la vez que rogaba que no les hicieran daño a sus hijos, pensando que se encontraban de vuelta en la casa y que estaban sufriendo un asalto. Los alaridos desesperados cesaron, pero Christian no estaba seguro de que Maricia estuviera completamente sin vida. Para asegurarse, fue hasta el baño en busca de una toalla, y antes de que la mujer terminara de pedir piedad sobre sus hijos entre sollozos, la introdujo en su boca hasta que ya no respiró. Con su parte del trato cumplida, Daniel y Christian bajaron en busca de Susan. La encontraron en la biblioteca, desvalijando la caja fuerte, donde sus padres guardaban parte de su fortuna. Era la primera vez que los hermanos Carviño veían tanto dinero, entre reales, dólares y euros. Los asesinos se abastecieron de un botín que les permitiría vivir la vida que soñaban, sin adultos entorpeciendo su camino. Como habían pactado, lo repartieron en partes iguales y continuaron con el plan. Limpiaron las barras que usaron como armas en la pileta, descartaron los delantales que habían usado, revolvieron algunas habitaciones y dieron algunos golpes a la caja fuerte para aparentar un robo, y se marcharon. De camino dejaron a Christian cerca de la casa de la abuela con la que vivía, y la pareja condujo hasta el motel al que acostumbraban ir. De esa manera, se aseguraban de que los conocimientos de Andrea sobre esa noche coincidieran con su coartada. Llegaron al lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada y se marcharon cerca de las 3. Pidieron la suite presidencial, que costaba 300 reales, y también ordenaron comida y bebida. Cuando pagaron por los servicios y el consumo, Daniel pidió la factura para tener pruebas de dónde habían estado. Ya de regreso, pasaron por Andreas, que aún seguía jugando en el cibercafé. Luego dejaron a Daniel en su casa, y por último, los hermanos von Richthofen regresaron a su hogar. Aquel fue el inicio de una terrible pesadilla. Al llegar a la entrada, Susan fingió estar sorprendida de encontrar la puerta abierta. Andreas, en cambio, sintió verdadero temor. Pero aún así, se animó a entrar a la biblioteca. Al ver todo revuelto, llamó a sus padres, que supuestamente dormían en el piso de arriba. Susan, por su parte, fue hasta la cocina y tomó un cuchillo para protegerse de un posible delincuente. Obligó a su hermano a salir de la casa y esperar afuera. Llamó los nombres de sus padres unas cuantas veces más, pero nadie respondió. Los hijos del matrimonio fueron hasta un teléfono público y llamaron a Daniel para que los socorriera. Cuando el joven se presentó, fingió sorpresa y angustia, al igual que su novia, y para no levantar sospechas, llamó a la policía alertándola sobre un posible asalto. Pasadas las 4 de la mañana, el agente Alexandre Boto fue el primero en presentarse en el domicilio y se dispuso a revisar las habitaciones. Al llegar al dormitorio principal, descubrió el cuerpo de Manfred. Junto a él, en el piso, había un arma de fuego. Debajo de las sábanas yacía el cuerpo de Maricia. El agente continuó recorriendo las habitaciones. Observó que solo algunas de ellas habían sido ultrajadas. El dormitorio de Andreas estaba intacto, mientras que en el de Susan había objetos desparramados por todas partes. Cuando llegó el momento de la biblioteca, notó que los supuestos ladrones habían robado el dinero de la caja fuerte, pero habían dejado joyas valiosas. Todo resultaba extraño. Sin embargo, la tarea más importante que tenían por delante en ese momento era comunicarles a los hijos del matrimonio que habían quedado huérfanos. Se acercó a Susan y Andreas, que esperaban novedades en el jardín, junto a Daniel y el resto de la familia Carviños, que habían acudido al lugar en cuanto supieron de lo ocurrido. Les contó el trágico hecho y observó que la noticia no tuvo el mismo impacto en Susan y Andreas. El chico entró en un estado de shock y agobio, mientras que su hermana
corrió a los brazos de su novio, pero casi de inmediato le preguntó a la gente cuáles serían los pasos a seguir en el procedimiento. Antes de darle una respuesta, Boto se aseguró de poner al tanto a los refuerzos que acababan de llegar para iniciar la investigación y de contener a la prensa que quería dar la primicia del terrible asesinato que terminó con la vida del distinguido matrimonio von Richthofen. Los primeros pasos en la investigación consistieron en la recolección de indicios en el lugar de los hechos. Desde el principio, las autoridades dedujeron que quienes habían llevado adelante el crimen eran novatos. Los indicios que les sirvieron para seguir esa hipótesis fueron los mismos que había observado el agente Boto en el recorrido inicial. La caja fuerte no había sido forzada, sino violentada, para aparentar que se trataba de un robo. Además, los investigadores comprobaron que el arma que habían encontrado junto a Manfred era de su pertenencia y no había sido utilizada. Eso los llevó a pensar que había sido plantada en el lugar para despistar. Por otro lado, las heridas que presentaban los cuerpos de las víctimas no coincidían con armas de fuego. Todo los hacía pensar que el agresor tenía una relación cercana con el matrimonio, ya que no solo tenía acceso a las cámaras de vigilancia, sino también a la contraseña de la caja fuerte. Continuando con el procedimiento, los investigadores hicieron una ronda de interrogatorios a familiares y amigos de la familia. Hicieron hincapié en obtener información relevante sobre la relación de Susan y Daniel Carviños. En los momentos más angustiantes, después de la tragedia, habían observado que la pareja no dejaba de acariciarse y de mostrarse afecto, en lugar de verse conmocionados por la situación que atravesaban. Andreas parecía ser el único afectado por el deceso de sus padres. Algunos amigos cercanos al matrimonio declararon que Manfred y Maricia se oponían al vínculo entre Susan y Daniel. Además, los vecinos contaron que al día siguiente del crimen vieron a la pareja disfrutando en la piscina, como si nada hubiese pasado. Pero aún, el 3 de noviembre, la casa estaba repleta de amigos de la joven, que habían sido invitados para celebrar su cumpleaños en una fiesta escandalosa. La frialdad de Susan quedó reflejada en estos testimonios y condujeron a que los investigadores posaran su atención no solo en la pareja, sino también en la familia Carviños. Sus sospechas no se confirmaron hasta unos días después, cuando supieron que Christian Carviños se había comprado una costosa moto, por la que pagó en efectivo con billetes de $100. Los agentes sabían que el hombre no disponía de ese dinero, por lo que tomaron la medida de arrestarlo preventivamente. Al encontrarse acorralado, Christian confesó el crimen y arrastró con él a sus cómplices. El 8 de noviembre, una semana después del asesinato, Susan, Daniel y Christian declararon su responsabilidad en el asesinato del matrimonio. Los tres implicados en el crimen fueron enviados a prisión a la espera del juicio, que les ordenaría la sentencia a cumplir. Andreas quedó a cargo de su tío materno, Miguel Abdala, y de su abuela, Lourdes Magnani Silva Abdala. Cuando se enteró de la verdad, rompió para siempre la relación que alguna vez había tenido con su hermana. Sobre todo, después de lo ocurrido, en la única visita que le hizo en la cárcel, a pocos días de su detención, Denivaldo Varney, el abogado de la chica, usó el encuentro entre hermanos para beneficio de su estrategia. Por un lado, quería transmitir una imagen inocente y aniñada de su representada, en contraposición de lo que los medios estaban difundiendo, al llamarla el demonio rubio. Y por otro lado, el principal beneficio de la visita era conseguir que Andreas perdonara a Susan para que de esa manera decidiera compartir la herencia con ella. Según la ley de ese momento, si alguno de los herederos cometía un asesinato, con el fin de acelerar el cobro de la herencia, el afectado podía determinar si quería dividir la fortuna o quedarse con ella por completo. El abogado compartió con la prensa una supuesta nota que Andreas le había escrito a su hermana. Perdonar es abrir mi corazón. No solo he perdonado a mi hermana Sue, sino que también la amo. Ahora es el momento en que más necesita amor. A pesar del dolor, estoy bastante seguro de que nuestros padres la han perdonado. Justo ayer escuché una frase que me impactó mucho. La humanidad debe caminar junta en busca de la civilización del amor.
Andreas desmintió haber sido el autor de la misma y aseguró que jamás la perdonaría por lo que le hizo a sus padres. Incluso, cuando por medio de un habeas corpus, Susan recuperó su libertad en 2005, a la espera del juicio, la denunció por merodear en las afueras de la casa. Finalmente, el 17 de julio de 2006, comenzó el juicio contra los 3 acusados. Para ese entonces, el caso había alcanzado un nivel mediático. Miles de personas querían presenciar el momento en el que la justicia condenara al demonio rubio y sus cómplices. El 22 de ese mismo mes, el tribunal dictaminó que Susan von Richthofen era la autora intelectual y Daniel Carviños, como autor material, fueran condenados a la pena de 39 años y 6 meses de prisión, mientras que Christian Carviños fue sentenciado a 38 años y 6 meses. Aunque las leyes brasileñas permitieron que en 2013 los hermanos Carviños recibieran el beneficio de régimen semiabierto, este les permitía que por la tarde tenían permiso para salir a trabajar y a la noche debían regresar a la cárcel a dormir. En 2014, Daniel Carviños contrajo matrimonio con otra mujer y finalmente salió en libertad en 2018, teniendo la obligación de reportarse todos los días en el penal. Christian, por su parte, obtuvo libertad en 2017, pero volvió a ser detenido por agredir a su esposa e intentar sobornar a un policía. Susan von Richthofen gozó de los mismos beneficios que sus cómplices, con los que dejó de tener relación al momento de su detención y a quienes intentó culpar para liberarse de su responsabilidad. En 2014, inició una relación con una reclusa que conoció en prisión, pero no perduró por mucho tiempo. En 2015, la justicia ordenó que la fortuna de los von Richthofen fuera destinada a Andreas, resultando ser el único heredero. Ese mismo año, Susan concedió una entrevista en la que reconoció haber planeado el asesinato de sus padres y dijo estar arrepentida. Por aquel entonces, también comenzó una relación con un hombre llamado Rogerio Olberghi, a la vez que obtuvo el beneficio del régimen semiabierto, permitiéndole moverse con libertad y convivir con su nueva pareja. El 26 de enero de 2023, dio a luz a su primer hijo, y demostrando una vez más su característica manipulación, tal vez en un intento por esconder el terrible crimen que cometió contra sus padres, para cobrar la herencia, cambió su nombre por el apellido de su abuela materna y borró los registros de su verdadero origen. Pero para quienes conocen el caso, Susan siempre será una narcisista que, guiada por la codicia e incansables caprichos, destruyó la vida de su familia por nada. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Puedes encontrarme como Criminalista Nocturno en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en cualquier plataforma de streaming de audio de tu preferencia. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta el próximo capítulo. Buenas noches.